Una situación tan cotidiana como reunirnos aquí en esta mañana todos nosotros tiene algo importante que pasa de largo por lo habituados que estamos a ello. Somos muy diferentes, todos nosotros. Cada uno de nosotros somos tan diferentes que a veces pasa de largo que estemos reunidos en esta mañana aquí gente tan distinta y tan dispar como podemos ser nosotros y como puede ser en cualquier otro tipo de iglesia a día de hoy en esta mañana. No solo que cada uno de nosotros somos, por supuesto, individuos con personalidades y con caracteres diferentes, incluso que provenimos de lugares o de culturas distintas. Por eso es que somos tan diferentes. No obstante, en esta mañana nos reunimos aquí con un mismo propósito, con un mismo objetivo, que es escuchar la palabra, es adorar a Dios, a través no solo de la alabanza, ¿no? Sino en espíritu y en verdad, como decía Jesús. Y esto, que parece tan normal, reunirnos aquí esta mañana para escuchar a Dios hablar por su palabra y para adorarle, a nosotros quizá nos parezca sencillo, pero no lo es. Es, de hecho, demasiado complejo y la propia Escritura nos revela la complejidad de esto. Y es que, aunque humanamente podríamos llegar como a ciertos acuerdos para reunirnos y para hacer lo que estamos haciendo, hay muchos aspectos de la vida de la Iglesia que se escapan del área de control que nosotros tenemos humanamente hablando, ¿no? Y querría que nos quedásemos en este nivel de pensamiento, en este estado de reflexión en esta mañana, para poder entender mejor el texto que vamos a leer ahora, que vamos a estar meditando, que va a ser nuestra guía en la reflexión, porque tiene que ver mucho con las grandes diferencias de los grupos de personas y, sin embargo, cómo pueden y deben vivir juntos en la comunidad de la Iglesia. No solamente por una fraternidad humana, no solamente por la solidaridad, no solamente por las normas de buena convivencia, sino por aquel a quien nos debemos todos nosotros en esta mañana, que es a Jesús. Entonces vamos a leer nuestro texto a partir del versículo 7 del capítulo 15. Y fijaos cómo comienza así la palabra de Dios. Dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos, gentiles, con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor, todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno, y son deudores a ello. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,
para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Hasta ahí vamos a leer esta mañana y vamos a reflexionar en lo que nos dice la palabra al respecto. Aunque gracias a Dios cada vez el porcentaje es menor, alguno de los motivos por los que, por ejemplo, el racismo sigue existiendo a día de hoy y sigue previviendo se debe generalmente a la ignorancia y a los prejuicios que tenemos, ¿no? Es evidente que hay muchas más cosas en la ecuación, por ejemplo, un sentimiento de superioridad o el miedo a lo desconocido, pero me quiero centrar especialmente en la ignorancia y en los prejuicios que tenemos, ¿no? Pongámonos por un momento, hagamos uso de nuestra imaginación para situarnos en el lugar de que estamos en el primer siglo y pertenecemos a esta iglesia de Roma a la que Pablo se está dirigiendo en esta carta. Y hagamos el esfuerzo también de suponer que nuestra congregación es tan mixta como era esta, ¿no? Es decir, algunos sois judíos étnicos, ¿no? De raza, venís de Israel o antepasados israelitas, es decir, sois judíos, de padres judíos, mientras que otros de nosotros somos gentiles, ¿no? Somos paganos, venimos del mundo griego. Esta es la situación. Unos judíos, otros gentiles, y estamos juntos en la misma iglesia en Roma, ¿vale? Una iglesia que, por cierto, a lo mejor podríamos decir, una iglesia como la ciudad de Madrid, vamos a decir. La ciudad más importante del mundo en aquella época, una gran ciudad, muchas personas, y por tanto una gran urbe, donde hay allí una comunidad. La semana pasada estuvimos reflexionando, estuvimos meditando en los problemas que existían dentro de esta comunidad precisamente por esta mezcla, porque había judíos y gentiles. Tenían problemas con la comida, con la bebida, con los días que observaban, algunos más especiales, otros no. Para algunos era importante un día, otros no, ¿no? Y entonces Pablo intentó solucionar aquello diciendo: todos nosotros somos libres en Cristo, en nuestra conciencia, para hacer lo que consideramos correcto en aquellas cosas en las que la palabra de Dios no dice que sean malas ni buenas, sino que tenemos amplia libertad. Pero nuestra libertad de conciencia debe ser siempre para considerar a los que son más débiles en su madurez en la fe. Es decir, que nosotros, si somos fuertes en la fe, y si para nosotros no hay problema en comer esto o lo otro, o beber esto y lo otro, o hacer caso de este día o del otro, debemos renunciar a nuestro derecho de libertad de conciencia en comunidad. No renunciar al derecho de la libertad de conciencia, sino renunciar a la libertad que tengo para hacer algo o dejar de hacerlo, con tal de que el otro no sea escandalizado ni tropiece por culpa mía. Esto es lo que estuvimos viendo la semana anterior. Así que fijaos que había realmente problemas, porque claro, los judíos entendemos que eran los más débiles en la fe y les causaba problema que un gentil o un pagano comiese pues lo que fuese que los judíos no consideraban, ¿no? Este come carne y el judío decía, no, mejor como legumbres. Entonces aquí causaba problemas, ¿no? Y le está diciendo Pablo a los paganos, o a los gentiles especialmente, o a los fuertes en la fe, porque también habría judíos fuertes en la fe. No hagas eso, no comas eso si a tu hermano le causa un problema. No bebas eso si a tu hermano le causa un problema, ¿no? Todos ese tipo de cosas. Pero esto lo digo para poner en contexto y para que nos imaginemos que estamos en esa comunidad. Entonces, cuando el Evangelio comienza a predicarse, ¿no? Cuando se extiende por todo el mundo conocido, resulta que los gentiles, es decir, los que no son judíos, comienzan también a creer en el Evangelio, comienzan a creer en la buena noticia de Jesús y ponen en Jesús su confianza. Y sorprendentemente, Dios obra de la misma manera en los gentiles, en los paganos, que como lo estaba haciendo con los judíos que estaban en Israel. Y de hecho veremos en otros libros, por ejemplo, valga la redundancia, en Hechos de los Apóstoles, llegan a tener que hacer un primer concilio en Jerusalén, precisamente por causa de los problemas que estaba originando que, oye, es que resulta que Dios también está llamando a los gentiles, les está llamando igual que a nosotros, y claro, pues empezaba a haber ciertos problemas con las diferentes culturas, mentalidades que existían, ¿no? Pero el Evangelio, de alguna manera, cuando comienza a extenderse y a alcanzar a gentiles, igual que a judíos, lo que ocurre es que comienza a romper estructuras, comienza a romper esquemas, tanto de unos como de otros. Es decir, comienza a romper los esquemas de los judíos, comienza a romper los esquemas de los gentiles, para que dejen su vieja vida y comiencen una vida nueva que el Evangelio les está trayendo, ¿no? Ahora bien, algunos de esos cambios no son de repente. Algunos de esos cambios son muy poco a poco y por eso
observamos en las cartas de Pablo, por ejemplo, tantas veces cómo él está tratando ciertos asuntos, o cómo fue importante que hubiera un concilio en Jerusalén, porque había dificultades que había que tratar. Pero ¿por qué? Esta es mi pregunta. ¿Por qué se sorprendieron tanto algunos de ver que Dios estaba obrando en medio de los gentiles? ¿Por qué se sorprendían de que aquellos que no eran judíos también estaban alcanzando la fe en Dios por medio de Jesús? Yo esta pregunta me la hacía el otro día cuando meditaba en este texto y estaba orando sobre este texto. Y la única conclusión que puedo sacar es que era por ignorancia, ya sea real o aposta, fingida. Digo esto porque desde el principio Dios había revelado en las Escrituras que Él era el Señor de todos los pueblos y de todas las naciones. Sin ir más lejos, Pablo en esta misma carta en Romanos nos vuelve a aludir a Abraham en los primeros capítulos y nos alude a la promesa que le hizo a Abraham. Y la promesa que le hizo a Abraham fue que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, quiero decir, no era desconocido para los propios judíos en las Escrituras que Dios era el Señor de todos los pueblos y las naciones. Aún así, se sorprendían de que Dios estuviera obrando en medio de los gentiles, que estuvieran viniendo a la salvación y creyendo, ¿no? Fijaos en todos los textos que Pablo ha citado aquí, uno tras otro, Salmos, Isaías, en los que está defendiendo, oye, es que Dios está haciendo esta obra que Él prometió de antemano. Él dijo que un día los gentiles también vendrían dentro de su pueblo y que se salvarían y que creerían en Él, que lo confesarían, que le alabarían, ¿no? Él está sacando todos los textos en los que claramente se ve eso. Y esta verdad de que Dios es el Señor de todas las naciones va unida a otras dos verdades que quiero decir seguidamente, ¿no? Que quiero destacar. Una es el hecho de que ignorar las Escrituras nos impide ver la obra que Dios está haciendo en medio de aquello que nos parece raro y que nos sorprende y imposible. Eso por un lado. Y luego también que hacemos muy mal, cuando juzgamos quiénes sí y quiénes no van a creer. Es decir, cuando creemos que este sí o este no, porque pensamos que este va a creer por, yo qué sé, porque nos parece más apto, más aceptable, por el motivo que sea, ¿no? Hoy día, es verdad, no estamos desde luego para nada acostumbrados a que en medio de la iglesia convivamos judíos y gentiles, ¿verdad? Eso es cierto. Hay judíos en España, también es verdad. No sé cuántos, los hay, pero no los vemos frecuentemente en nuestras iglesias. Aunque hay algunas comunidades más de judíos mesiánicos, pero generalmente son como una cosa aparte. El mundo gentil, que somos nosotros, ahora mismo al menos yo creo que se ha perdido un poco esa realidad. Pero pensando en cómo podíamos traer esto a nosotros, o traer esto a nuestros días, que evidentemente su aplicación primaria está clara, si hubiera aquí judíos tendríamos que convivir como Pablo nos enseña aquí, ¿verdad? Pero estaba pensando que la realidad que nosotros sí vivimos, y que es muy parecida, es que en la iglesia hay todo tipo de personas, de diferentes tipos de culturas y formas de ver, y chocamos. Al final chocamos tarde o temprano con nuestras maneras, con nuestras visiones, o porque venimos de otro país y las cosas allí a lo mejor son completamente distintas, incluso a lo mejor dentro de la iglesia, ¿no? Y aquí son diferentes. Entonces esa realidad yo creo que sí que la vivimos y que es normal, y más aún cuando vivimos en un país donde la inmigración desde hace tanto tiempo es algo frecuente, aunque hoy día ya en toda Europa, ¿no? Pero aquí generalmente hay bastante inmigración, lo sabemos, y creo que eso sí se da dentro de la iglesia. Creo que hay choques por cuestiones de cultura, de etnia o de forma de ver las cosas. Y creo que muchas veces, todos nosotros creo que tenemos que confesar, hemos pensado alguna vez que es que hay personas que son imposibles para que lleguen algún día a la fe del Evangelio. Yo creo que no. Por lo que sea. Porque tiene una mala vida, porque dice esto, porque mira cómo habla, porque mira cómo viste, porque mira cómo piensa, porque mira qué vida lleva. Es imposible. Queda igual las veces que pueda yo hablarle. Es que ni le hablo porque es que ¿para qué? Si no va a querer. Entonces yo pienso que a veces tenemos esa tendencia fea, ¿no? De pensar esto. Por lo que sea, prejuicios de raza, de cultura, de modo de vivir. Pero ¿quiénes somos nosotros para siquiera pensar eso, ¿no? Porque, claro, podemos pensarlo, pero ¿dónde nos basamos? ¿En qué estamos poniendo nuestro fundamento para una pregunta como esa? ¿No dice Dios que es el Señor de todos los pueblos?
¿No está diciendo esto hoy en la Escritura? Soy el Dios de todas las naciones, de todos los pueblos, tribus, lenguas y todo lo que conozcas. Entonces, no debería de haber esa imposibilidad en ningún tipo de persona para llegar a Dios, o para que Dios llegue a ellos, más bien, mejor dicho. Él mismo no promete que los gentiles, los paganos, los que no son judíos, sea de donde sean, son suyos y llegarán también a adorarle. Por tanto, mi conclusión en este primer punto es: no hay ningún caso imposible para Dios, en cuanto se refiere a cualquier tipo de persona y a la salvación. No debemos caer en el error de centrarnos solo en un tipo de persona, en una cultura particular, en una nación en concreto, sino que debemos estar siempre abiertos a que Dios está obrando en cualquier nación, en cualquier tribu, en cualquier lengua, en cualquier tipo de persona, sea donde esté, ¿no? Así pues, los judíos se sorprendieron de que los gentiles también creían. Nosotros no deberíamos sorprendernos si ahora cualquier tipo de persona, sea la que sea, por más imposible que nos parezca, venga al conocimiento de Dios, porque entendemos que Dios está dispuesto a hacer esa salvación y que no tiene ningún problema al respecto, ¿no? Teniendo esta pregunta en mente, teniendo presente esta realidad, quiero dejaros una pregunta abierta, no la voy a responder yo, y es: ¿qué sería para nosotros hoy asombroso o sorprendente siguiendo este mismo argumento y patrón que ocurrió con los judíos en aquella época? O sea, ¿qué pasaría? ¿Qué nos sorprendería a nosotros de Dios salvando a un grupo, a un tipo de persona en particular que conozcamos y que de repente digamos: vaya, me tengo que callar la boca porque creo que hice un juicio demasiado apresurado al respecto? Dejo la pregunta abierta. Lo segundo que vamos a estar pensando en este texto es que el apóstol Pablo aquí, cuando nos cuenta lo que está haciendo, cuando se da cuenta de que Dios había ya revelado que él iba a encontrar a los gentiles y los iba a introducir en su pueblo, lo primero que hace es ponerse a actuar y como que de alguna manera persigue, entre comillas, a Dios, a la presencia de Dios allá donde Dios está. Él dice se ha dedicado desde Jerusalén hasta Ilírico a llenarlo todo del Evangelio de Cristo. Ilírico aproximadamente hoy sería una zona ocupada por varios países: Croacia, Eslovenia, Bosnia y Albania. Todos esos países, así como ya más del este, son los que a día de hoy sería Ilírico en los tiempos de Pablo, esa provincia romana, ¿no? Más adelante de aquello estaría Italia, que es donde estaba la iglesia de Roma, a donde Pablo todavía no había ido, pero tenía la intención de ir. Y ya un poquito más adelante pues encontraremos la Galia, ¿no? Lo que sería hoy Francia, todo eso. Y por último, España, donde además Pablo también tenía intención de venir, aunque no sabemos si lo logró, pero tenía la intención de llegar hasta aquí. Lo que quiero decir con esto es que él sabía lo que Dios quería hacer, ¿no? Él sabía que Dios había revelado por su palabra que él iba a alcanzar a los gentiles. Por tanto, ¿qué hace Pablo? Bueno, pues me pongo a predicar el evangelio a los gentiles. Para adelante, ¿no? Totalmente. Esto nos enseña algo, o un principio al menos yo creo que nos enseña, y es que tenemos que estar donde Dios está, si queremos ver a Dios actuar, ¿no? Si no estamos donde Dios está, estamos perdiendo el tiempo además y persiguiendo el viento. Pero si estamos donde Dios está, haciendo la obra que Dios está haciendo, o colaborando más bien con Él, entonces sí que vamos a ver lo que Dios hace, ¿no? Y no me estoy refiriendo aquí a cosas muy particulares y concretas de nuestra vida que son un acertijo y que a lo mejor en la vida vamos a saber porque Dios no nos lo revela. Me estoy refiriendo a cosas que están claramente ya reveladas en la palabra. Es decir, si Dios desde el Antiguo Testamento había dicho los gentiles, los gentiles, los gentiles, los gentiles, incluso el pueblo de Israel se supone era el primero que tenía que haber hecho esa obra de ser una luz para los gentiles, aunque de otra manera, ¿no? Más bien que los gentiles iban a ellos. Ahora en el Evangelio es al revés. El pueblo de Dios es una luz a los gentiles, pero yendo hacia ellos. Entonces Pablo dice, ¿esa es la voluntad de Dios? Pues vamos para allá, porque es lo que Dios está haciendo, ¿no? Y se encuentra con claramente lo que nos cuenta aquí, ¿no? Me esforcé en predicar el Evangelio. Y esto, mira lo que está haciendo, ¿no? Os puedo dar frutos y resultados de lo que Dios está haciendo con los gentiles. No obstante, esto me deja la enseñanza, y creo que nos deja la enseñanza a todos, de que
lo que somos y lo que hacemos siempre debe nacer de la influencia que Dios tiene en nosotros y no meramente del esfuerzo o de la intención humana, porque muchas veces tenemos muy buenas intenciones, muchas veces tenemos miles de ideas geniales, pero si no nace de la influencia de Dios, son estériles. Ahora, si nacen de la influencia de Dios, si nacen de su promesa y de su palabra, pues eso tiene fruto, tarde o temprano, lo veas tú o lo vea la generación siguiente, ¿me entiendes? Y es lo que Pablo está haciendo. Pablo no simplemente se ha esforzado humanamente por viajar por ahí y predicar el Evangelio. Se ha esforzado porque Dios ha puesto en su corazón eso, porque le ha llamado para ser un ministro a los gentiles y se está encontrando con el fruto. Pero quiero equilibrar un poco lo que acabo de decir, porque quiero ver la otra cara de la moneda también, ¿no? Que Pablo nos la cuenta aquí. Y es que, del mismo modo que podemos estar seguros de que si nos encontramos donde Dios está obrando, vamos a ver cómo Él lleva a cabo su labor y los frutos van a ser alegres y gozosos para nosotros, eso no significa que todos son éxitos tras éxitos. Es decir, no significa que cada día que me levanto gano el premio. Y mucho menos implica que nuestra propia definición de éxito o la concepción del éxito se va a cumplir. No es nuestra definición del éxito lo que se va a llegar a realizar. Es verdad, encontramos que los gentiles estaban creyendo, eso podemos decir es un éxito, ¿no? Y que recibían el Espíritu, y que recibían la palabra, y que incluso algunas iglesias, Macedonia, Acaya, nos dice aquí, estaban ofrendando para los santos pobres en Jerusalén. Es decir, se habían dado cuenta de que, oye, hemos recibido de ellos una gran verdad espiritual, ¿por qué no vamos a darle nosotros en lo material, en lo que ellos necesitan, ¿no? Tú fíjate la cantidad de fruto que había entre los paganos, entre los gentiles, y Pablo se enorgullece de eso, no en sí mismo, ¿no? Sino de lo que Cristo ha hecho por él, y dice, oye, mira, es que los paganos están creyendo, y esto es un fruto para vosotros, judíos míos, que os amo de todo mi corazón, para que veáis que Dios está actuando, ¿no? Pero, en medio de todo eso, dice Pablo, os pido que oréis por mí. Le dice a la iglesia de Roma. Aquí viene el equilibrio. ¿Por qué? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Claro, en Israel, a donde él iba a ir ahora, a Jerusalén, había muchos que estaban completamente en contra de los creyentes en Jesús, y eran rebeldes y tenían mala leche, vamos a decir, ¿no? Y vemos en Hechos de los Apóstoles muchas veces propios judíos cómo persiguen a Pablo, cómo lo apedrean, en fin, miles de cosas, ¿no? Entonces él quiere ser librado de los rebeldes que están allí en Judea. También quiere poder viajar a Roma, porque hasta ahora no había podido hacerlo. Ya en los primeros capítulos de Romanos, él también lo dice, que no había podido, le había sido imposibilitado. Entonces ahí hay otro obstáculo que él ve, y oye, orar para que Dios me permita llegar a vosotros. Y además quiere que la ofrenda que va a llevar a Jerusalén sea aceptada. Y eso es importante, porque a lo mejor dice, ¿esto de dónde viene? De estos paganos, no queremos esta ofrenda. Entonces, que sea aceptada también la ofrenda que él está llevando. También tiene otro deseo, por el cual quiere que oren por él, y es que me ayudéis a llegar a España, ¿no? Parece que un poco la intención de Pablo era ir a Roma y que desde ahí la iglesia de Roma le impulsara a España, ¿no? Es decir, que Pablo no es un entusiasta que no tenga los pies en la tierra. Se da cuenta de que hay obstáculos, se da cuenta de que cada día que se levanta no hay éxito, no todos los días ve los frutos. Igual que el que siembra sabe que no todos los días el fruto está ahí. Llega el momento en el que hay fruto, pero no todos los días lo recoge. Entonces Pablo se da cuenta de esto y, oye, orad por mí, por estas cosas, esto, porque hay obstáculos. Hay cosas que imposibilitan esto a no ser que Dios actúe, a no ser que Dios obre, ¿no? Entonces, forma parte de la fe, forma parte de la vida cristiana que haya obstáculos, que haya dificultades, que haya peligros, que haya padecimientos, pero aún así podemos tener la seguridad de que estando donde Dios está, haciendo su voluntad, eso es lo que nos va a aliviar el corazón, aunque no veamos nada a nosotros. Pero eso va a tener alivio en nuestro corazón, saber dónde Dios está. Ahora, Pablo es consciente de que él se está esforzando por predicar el Evangelio, pero dice eso, lo que ponemos ahí en pantalla, dice, lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia a los gentiles. Eso es lo que él dice. O sea, de otra manera nos está diciendo, yo me esfuerzo, yo hago esto, yo hago lo otro, viajo de aquí para allá, trabajo haciendo esto, pero a la vez me voy allí y predico el Evangelio en este sitio. Todo esto lo hago. Y fíjate el fruto que tengo de los gentiles, ahora llevo una ofrenda, hay gente creyendo aquí, allá. Hasta donde he podido llegar lo he llenado todo del Evangelio, ahora me voy a ir a otros lugares donde no
Nadie ha predicado todavía el Evangelio, eso es lo que está diciendo él. Y sin embargo, y sin falsa modestia, dice, pero esto es lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para obediencia de los gentiles. Qué claro lo tiene, ¿verdad? Esa es la perspectiva bíblica, en realidad. Actuamos, obramos, trabajamos, pero tenemos la seguridad de que no es por nosotros, sino por lo que Cristo está haciendo por medio de nosotros. ¿Y qué es el Evangelio sino precisamente eso? Que vengamos a la obediencia de la fe, sean judíos o sean gentiles, ¿no? Él dice, lo he llenado todo, desde Jerusalén hasta Ilírico, del Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque finalmente Jesús es el que lo llena todo, en todo. Esto es lo que Pablo dirá en otra carta, no en Romanos, pero dirá esta expresión. Jesús es aquel que lo llena todo, en todo. Por tanto, Él es inabarcable, más bien lo abarca todo. Y ciertamente esta realidad de que Jesús lo llena todo en todo, no depende de nosotros. Es Él el que decide llenar. Llena nuestras vidas, llena la vida de la Iglesia, llena la vida del mundo entero, ¿no? Y nosotros, lo que debemos hacer, es esforzarnos por predicar el Evangelio. Ahora, ¿qué motivación nos da Dios? Si es que nos da alguna motivación para predicar el Evangelio, a quien sea, sin que caigamos en ese tedio y angustia de decir, es que no veo mucho fruto, no veo mucho resultado, lo que sea, ¿no? Bueno, a mí se me ocurren algunos textos. Por ejemplo, el profeta Habacuc llega a decir, la tierra será llena del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. La tierra será llena, es lo que está diciendo. O por ejemplo, Jesús mismo, ¿no? Cuando envía a sus discípulos, id y haced discípulos a todas las naciones. Él les impulsa a que vayan a cualquier lugar. O incluso en el libro de los Hechos leemos que los testigos de Jesús debían empezar por Jerusalén, pero debían llegar hasta el fin. Es decir, a todo lugar del mundo conocido. Es decir, que hay muchas promesas y motivaciones de Dios para que no tengamos problema en quién sea el que tengamos por delante para predicarle el Evangelio. Da igual, es que no importa quién sea, porque finalmente, como estábamos hablando antes, y lo rescato, no podemos convertir el Evangelio en una cuestión de que, bueno, es que te tienes que disponer en primer lugar de cierta manera o tienes que hacer cierta cosa antes de creer. Eso no es lo que nos pide el Evangelio. El Evangelio pide, cree, como seas, como vengas, con todo lo que tengas. Y ya vendrá el cambio después. No tiene que venir el cambio antes. Si no, eso sería una fe por obras o una religión por obras, ¿no? Yo tengo que hacer primero algo para que Dios medianamente me acepte y luego ya seguimos. Sin embargo, el Evangelio es, tú crees que ya vendrá todo después. Primero crees, no importa tu disposición, tu condición, tu intención, tus obras en ese momento, ¿no? La fe es lo que importa. ¿Y cómo cambia la perspectiva cuando tenemos esto por delante? Porque se acabaron los juicios. No, este no, porque me parece a mí que con la cara que tiene no va a creer. No, este no, porque parece de tal cultura o de tal raza, este seguramente que me va a mandar cerca. Se acabó, o sea, no existe más ese juicio porque no importa lo previo, sino lo que Dios hace, lo que Cristo hace por medio de nosotros, por medio de su Evangelio para alcanzar. Ahora, tenemos que considerar también que por difícil que a nosotros nos parezca esto, para Dios no es difícil. Es decir, ¿para Dios hay algo acaso imposible? No. Y esto yo me daba cuenta de que me ocurría. Ayer lo compartía cuando estábamos en la reunión de Transforma tu Trabajo, de que me había pasado, por ejemplo, con mis propios compañeros. A veces piensas y dices, bueno, ya es que ni oro por ellos, porque es que cada uno está en su mundo, cada uno con sus cosas, y pierdes de vista que esto no consiste en lo que tú te crees. Esto no consiste en tus prejuicios. Esto consiste en lo que Dios es capaz de hacer, y lo que solamente puede hacer con que se lo pidas, únicamente, ¿eh? Entonces, creo que hay que tener esto en cuenta. Para nosotros es imposible. Y para cada ser humano venir al conocimiento de Dios es imposible. Pero para Dios es posible, con su gracia y con el poder de su Espíritu y su palabra, traernos. Bueno, mirémonos a nosotros mismos. Es decir, si no fue por la gracia de Dios, por su palabra y por su Espíritu, pues no estaríamos aquí en esta mañana creyendo como creemos en Jesús. Ahora, quiero daros otra motivación más. Jesús tiene esa extraña complacencia en tomar aquellos que son imposibles, en tomar aquellos que nosotros desechamos y despreciamos a la primera vez que lo vemos, pues a esos a los que Jesús tiene esa extraña complacencia de tomar, de llamar,
de venir a que le sigan y de transformarlos. Y si Jesús tiene esa extraña, entre comillas, complacencia, pues nosotros también seamos esos extraños complacientes de ir a los que nos molestan, nos incomodan, por lo que sea, por lo que sea. Porque si lo que queremos tener es una iglesia cómoda, de clase media, donde más o menos medianamente todos tenemos nuestros trabajos decentes, en los que mantenemos nuestra iglesia medianamente bien y ordenada, pues bueno, tendremos una iglesia de clase media y poco más. Pero si nos complacemos en cualquier tipo de imposible, las cosas son bastante diferentes. No creo yo, lo dudo, que ver a Jesús en aquel tiempo con sus 12 piecillas por ahí siguiéndole fuera lo más atractivo del mundo, por el tipo de personas que eran, por las condiciones en las que vivían y por lo que cada uno traía de sí, además que era cada uno de un estrato diferente. No creo que fuera lo más atractivo, cómodo y deseable, y sin embargo, en eso se complacía. En eso se complació. Y la primera iglesia, los primeros creyentes, desde luego, bueno, lo vemos en la primera carta a los Corintios, cuando dice Pablo que a lo vil, a lo despreciable, a lo que no vale para nada, eso es a lo que Dios ha llamado, para avergonzar a los que sí son, y los que son grandes y tienen dinero y tienen de todo, ¿no? Y se complacen en esas cosas, ¿no? Así que, la conclusión de hoy es: recibíos los unos a los otros como Cristo os recibió a vosotros a través de la cruz. Da igual el contexto, da igual la raíz, da igual la cultura, porque Cristo nos recibió. ¿Dónde nos recibió Cristo? En la presencia de su Padre, es decir, en su propia familia. ¿Cómo nos recibió Cristo? En la cruz. Cuando ponemos otra vez nuestra mirada en Cristo, como hemos cantado, cuando volvemos a poner nuestra mirada en la cruz, nos damos cuenta de hasta dónde llegó Él para recibirnos realmente. Porque quería recibirnos. No lo hizo a regañadientes, ojo. Lo hizo porque quería recibirnos. Estábamos excluidos, expulsados de la gloria de Dios. Pablo lo ha dicho en esta carta a Romanos. No podíamos entrar en su presencia. Y sin embargo, Jesús nos recibe. Nos recibe tomando nuestro problema sobre sí mismo, básicamente. Tomando nuestra culpa, tomando nuestra carga, tomando nuestro pecado, muriendo por él. Sufrió el ser desamparado para que nosotros seamos recibidos. Y todo esto en la cruz. Y es precisamente por lo que él ha hecho que nosotros podemos recibirnos los unos a los otros. Es decir, fijaos cuál es el argumento de Pablo. No es una regla moral, es el Evangelio. Si Cristo te recibió a ti en la presencia de su Padre, tú debes recibir a cualquiera por el simple hecho de que Cristo te recibió a ti. Es decir, el amor que Cristo tuvo por ti es el mismo amor que tú tienes que tener para recibir a quien sea aquí en la iglesia, en donde Dios está haciendo su obra. Él nos ha dado su espíritu, si creemos en Él, y este espíritu es el espíritu de vida en Cristo. Por tanto, si es el espíritu de vida, eso quiere decir que Cristo vive, que Cristo está vivo, que Él ha resucitado, que podemos disfrutar de esa vida que Él nos está dando continuamente una y otra vez, como la vid a las ramas, y podemos vivir lo mismo que Él ha hecho por nosotros.